Evangelio de hoy, martes 17ª semana del tiempo ordinario, memoria de la bienaventurada Virgen María del Rosario. Mediante el rosario el creyente obtiene abundantes gracias. San Juan Pablo II, 7 de octubre. Esta conmemoración fue sustituida por el Papa San Pío V en el día del aniversario de la victoria obtenida por los cristianos en la batalla naval de Lepanto en el año 1571. Victoria atribuida a la Madre de Dios, invocada por la oración del Rosario. La celebración de este día es una invitación para todos a meditar los misterios de Cristo en compañía de la Virgen María, que estuvo asociada de un modo especialísimo a la encarnación, la pasión y la gloria de la resurrección del Hijo de Dios. Primera lectura. Lectura del libro del profeta Jonás, capítulo 3, versículos del 1 al 10. Los ninivitas se convirtieron de su mala vida y Dios se compadeció. El Señor dirigió la palabra por segunda vez a Jonás y le dijo así: Ponte en marcha y ve a la gran ciudad de Nínive. Allí les anunciarás el mensaje que yo te comunicaré. Jonás se puso en marcha hacia Nínive, siguiendo la orden del Señor. Nínive era una ciudad inmensa. Hacían falta 3 días para recorrerla. Jonás empezó a recorrer la ciudad el primer día, proclamando: Dentro de 40 días Nínive será arrasada. Los ninivitas creyeron en Dios, proclamaron un ayuno y se vistieron con rudo sayal, desde el más importante al menor. La noticia llegó a oídos del rey de Nínive, que se levantó del trono, se despojó del manto real, se cubrió con rudo sayal y se sentó sobre el polvo. Después ordenó proclamar en Nínive este anuncio de parte del rey y de sus ministros: que hombres y animales, ganado mayor y menor, no coman nada, que no pasten ni beban agua. Que hombres y animales se cubran con rudo sayal e invoquen a Dios con ardor. Que cada cual se convierta de su mal camino y abandone la violencia. ¿Quién sabe si Dios cambiará y se compadecerá, se arrepentirá de su violenta ira y no nos destruirá? Vio Dios su comportamiento, cómo habían abandonado el mal camino, y se arrepintió de la desgracia que había determinado enviarles, así que no la ejecutó. Salmo responsorial, Salmo 129. Si llevas cuentas de los delitos, Señor, ¿quién podrá resistir? Desde lo hondo a ti grito, Señor. Señor, escucha mi voz. Estén tus oídos atentos a la voz de mi súplica. Si llevas cuentas de los delitos, Señor, ¿quién podrá resistir? Si llevas cuenta de los delitos, Señor, ¿quién podrá resistir? Pero de ti procede el perdón y así infundes respeto. Si llevas cuentas de los delitos, Señor, ¿quién podrá resistir? Porque del Señor viene la misericordia, la redención copiosa, y Él redimirá a Israel de todos sus delitos. Si llevas cuentas de los delitos, Señor, ¿quién podrá resistir? Versículo antes del Evangelio, Lucas capítulo 11, versículo 28. Aleluya, dichosos los que escuchan la palabra de Dios y la ponen en práctica, dice el Señor. Aleluya. Santo Evangelio. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas, capítulo 10, versículos del 38 al 42. Marta lo recibió en su casa. María
ha escogido la parte mejor. En aquel tiempo, Jesús entró en un pueblo y una mujer llamada Marta le recibió en su casa. Tenía ella una hermana llamada María, que sentada a los pies del Señor escuchaba su palabra, mientras Marta estaba atareada en muchos quehaceres. Acercándose, pues, dijo: Señor, ¿no te importa que mi hermana me deje sola en el trabajo? Dile, pues, que me ayude. Le respondió el Señor: Marta, Marta, te preocupas y te agitas por muchas cosas, y hay necesidad de pocas, o mejor, de una sola. María ha elegido la parte buena, que no le será quitada. El Evangelio meditado del Padre Alfonso Milagro. María, sentada a los pies del Señor, escuchaba su palabra. Dos posturas ante Jesús, Marta y María. Marta se mueve en el campo de lo terreno y María escucha la palabra, acción y contemplación. Las palabras del Señor acentúan la prestancia absoluta del reino mesiánico eterno y espiritual, sobre todo lo puramente corporal y temporal. Es la misma lección que nos da Jesús cuando nos exhorta a que busquemos primero el reino de Dios y su justicia, y que lo demás se nos dará por añadidura. Mateo 6:33. Como también cuando nos afirma que su comida es hacer la voluntad del Padre que está en el cielo. Juan 4:34. Al afirmar que María estaba sentada a sus pies, se emplea una frase técnica para designar a un discípulo que oye al Maestro, así como también al afirmar San Lucas que María escuchaba su palabra. Emplea también un término técnico para designar todo el Evangelio, el mensaje de Jesucristo, toda su doctrina. No pienses que estás eximido de dedicarte a la oración y a la contemplación, porque todo lo que haces en gracia de Dios es en cierto modo oración. Eso es verdad, pero no es menos verdad que también necesitas dedicarte por algunos momentos de un modo exclusivo a la oración, a la lectura de la palabra de Dios y a su meditación. Mal podrás cumplir esa divina palabra si no la conoces, si no la meditas, si no la profundizas, y mal podrás vivir esa palabra de Dios si no pides de continuo en tus momentos de oración la fuerza de la gracia divina. No olvides que Jesús nos afirma categóricamente que separados de mí nada pueden hacer. Juan 15:5. Tampoco debes alejarte de la oración pensando que si eres laico debes dedicarte a las cosas temporales, instaurando el reino de Dios a través de ellas, pues mal podrás cristianizar lo temporal y evangelizar al mundo si no dedicas tiempos especiales y exclusivos a la oración. La oración no debe circunscribirse a esos tiempos, pero la oración exige esos tiempos y los exige en profundidad y en cantidad. Hay necesidad de pocas cosas, o mejor, de una sola. Si se hiciera una sencilla encuesta entre los hombres de hoy día
sobre qué es lo único necesario, nos toparíamos con muy diversas respuestas y enfoques contradictorios. Pues para unos lo único necesario es el dinero, para otros es la salud, para otros el bienestar o el pan para comer, el vestido, la vivienda, la comprensión entre los que nos rodean, la paz. Indudablemente que todas estas cosas mencionadas se requieren en la vida humana, que el Creador ha querido que sea corporal y espiritual, personal y comunitaria o social. De ahí que sea preciso para el hombre vivir en paz, en justicia y honestidad, y en mutua comprensión los unos con los otros. Pero es que todos esos valores humanos forman entre sí una férrea cadena sujeta a un primer anillo que es Dios. Si rompes ese primer eslabón, todos los otros se pierden. Sin Dios no hay moral. Sin moral no hay justicia. Sin justicia no hay paz. Y sin paz no se puede vivir. De ahí que, en último extremo, el amor a Dios sea lo único necesario, pues teniéndolo a Él, lo tendremos todo, mientras que careciendo de Él, perdemos todo lo bueno y lo justo y lo hermoso y agradable. Marta estaba muy ocupada en los quehaceres, preocupada por muchas cosas, distraída en no pocas obligaciones. Todo ese cúmulo de cosas la agitaban y distraían, impidiéndole conseguir el reposo y la paz imprescindibles para reencontrarse dentro de sí misma y escuchar en su interior la palabra de Dios que la debía iluminar. Las muchas preocupaciones de orden material y profesional y aún de orden apostólico pueden convertirse en obstáculos para nuestra vida de oración y de contemplación. También podrá el Señor recriminarnos como a Marta, diciéndonos que te preocupas y te agitas por muchas cosas, cuando, sin embargo, una sola cosa es necesaria. Vivencia. Si bien debes buscar entre todas las cosas la única necesaria, que es el reino, no se te pide aquí que dejes las cosas de orden material, el trabajo, el estudio, el arte, el deporte, la amistad, en una palabra, la construcción de la ciudad temporal. No lo debes dejar. Si Dios te ha llamado a su pueblo en calidad de laico, cuya finalidad precisamente es la construcción del orden temporal, pero si se te pide que todo, absolutamente todo, lo orientes al reino de Dios, única cosa necesaria y en definitiva, lo único que debemos buscar, ya a través de las cosas espirituales, ya de las mismas temporales, pero siempre con proyección escatológica.